Hola, mi nombre es Karina Zarfino y les estoy hablando desde un lugar del planeta llamado Buenos Aires. Estamos en un periodo de reconexión humana donde estamos recordando. ¿Recordando qué? Recordando básicamente quiénes somos, recordando cuál es la lógica divina. Y cuando hablo de divinidad no me refiero al Dios barbudo que nos presentan las religiones, sino a la conciencia suprema, a la conciencia que nos trasciende y que a la vez nos une. En esta oportunidad quisiera hablar de la trama energética de la realidad, que también es el título del libro que estoy canalizando ahora. La trama energética de la realidad nos permite distinguir otra trama, otro plano, que es el plano del cuento. Es decir, en principio vamos a dibujar dos niveles de realidad. En el primer nivel vamos a alojar la trama del cuento. La trama del cuento o el plano del cuento. En el plano del cuento se aloja toda la trama que realizamos, que vivimos, que escribimos desde la conciencia en el personaje. Es decir, todos ya sabemos que en este plano encarnamos un personaje. Este personaje desempeña un rol que evidentemente teje una historia. La historia, como cualquier historia narrativa, avanza por un elemento que es un elemento básico en la teoría dramática, que es el conflicto. Es decir, nosotros cuando nos hallamos viviendo con la conciencia en el plano del cuento, en el plano del personaje, que en general ese personaje, la conciencia de ese personaje se aloja en nuestro plexo solar, en el estómago. Cuando vivimos con la conciencia en el cuento, somos los actores protagonistas de esa historia y vamos relacionándonos con los otros actores, con los otros roles, y vamos tejiendo historias. Es decir, que nosotros somos el protagonista, hay un antagonista, hay coprotagonistas, hay extras en esa película, en ese guión. El tema no sería más que anecdótico si no fuera porque cuando estamos viviendo con la conciencia en el cuento, nos perdemos en ese cuento y nos olvidamos de la realidad mayor. Es decir, que esos conflictos que parecen necesarios, como en cualquier estructura narrativa, para que avance la historia, nos perdemos en esos conflictos y pocas veces somos capaces de capitalizar la información verdadera. Cuando nosotros, además de vivir con la conciencia en el cuento y viviendo la vida, la película, el guión que este personaje está desarrollando día a día, somos capaces de acceder a otro nivel de conciencia, es decir, establecemos una ruta que se dirige desde el plexo, es decir, desde la altura del estómago, por nuestro canal central, a planos supremos que conectan el sexto y séptimo chakra y nos instalamos en la cima de la montaña. Somos capaces de acceder a otro nivel de realidad, lo que yo llamo la trama energética de la realidad. En la trama energética de la realidad existe una especie de estructura, es decir, que aquí hay una estructura mayor que es la que sostiene todos los cuentos, ¿no? Es decir, esta estructura es una estructura que trasciende esta vida y es una trama que de algún modo está en equivalencia con el viaje del alma. Esta estructura, al trascender los cuentos, de alguna manera sostiene todos los cuentos, es decir, que va sosteniendo todos esos cuentos que vamos escribiendo y vivenciando en cada encarnación. De modo que desde el plano del cuento podríamos decir que cada uno de los cuentos, o incluso podríamos decir cada uno de los capítulos, corresponden a todo el viaje del alma, pero como en cada capítulo representamos un personaje en particular, y cuando no hay conciencia de la estructura mayor, lo que sucede es que nos perdemos, nuestra conciencia se pierde en este cuento, de modo que caemos, igual que Hollywood, en el eterno juego de víctimas y culpables. Generalmente nosotros somos la víctima y todo el mundo, todo lo externo, todas las situaciones, todos los demás seres son los culpables de que nosotros pues suframos o tengamos
que pasar las situaciones desagradables que pasamos en cada vida. Cuando se establece la reconexión, es decir, la reconexión es ser capaces de llevar la conciencia ahí arriba para poder observar qué sucede en la trama energética de la realidad, somos capaces de darnos cuenta que cada cuento está sostenido en esta estructura mayor. Es decir, imaginar que aquí, en esta vida, escribimos un capítulo y ese capítulo finaliza con, a nivel relato, con la ruptura o la pelea entre nosotros y tal ser. Si nosotros no recordamos, porque esa es la lógica de las reencarnaciones, el velo no nos permite recordar qué sucedió exactamente en otros capítulos, al encarnar en esta vida, lo que sucede es que no somos conscientes de que hay la oportunidad de establecer reparaciones kármicas. Una reparación kármica no es otra cosa que recordar o al menos intuir que lo que ocurre con los seres, ese amor incondicional que puedo sentir con un ser apenas conocerlo, o ese rechazo profundo que puedo sentir hacia otro ser apenas conocerlo, no es otra cosa que la continuación de este relato. Y así sucesivamente. Si no recordamos que hay una trama mayor y no somos capaces de subir a la cima de la montaña, lo que va a suceder es que vamos a permanecer con la conciencia alojada en la víctima. Ahora, cuando establecemos esa reconexión, es decir, inauguramos o reinauguramos la ruta sagrada, esa ruta que nos conecta con planos superiores, y empezamos a recordar que existe una estructura mayor, que existe un plano de realidad mayor a el capítulo correspondiente a cada encarnación, somos capaces de observar las vivencias, observar incluso los conflictos y nuestras relaciones con los otros seres desde otro lugar, un lugar más respetuoso, más amoroso, más desapegado y más compasivo. Entonces, esta trama energética de la realidad yo la visualizo como los que han leído a Borges, los que han leído principalmente el Aleph. Recuerden que el Aleph es esa especie de esfera en donde confluyen todos los tiempos, todas las realidades, todas las posibilidades, todas las vivencias. Es decir, que excelentemente Borges en el Aleph nos habla de un espacio sin tiempo, de un espacio que contiene todas las realidades posibles. La trama energética de la realidad yo la percibo así, como ese espacio, ese campo cuántico donde existe el todo, todas nuestras vivencias a lo largo de todas nuestras encarnaciones y todas las vivencias a lo largo de todas las encarnaciones de todos los seres que han pasado por este planeta, incluso por otros planetas. Entonces, cuando nuestra conciencia es capaz de dirigirse al plano que corresponde a la trama energética de la realidad, no solo cobramos mayor dimensión, una mirada más multidimensional, sino que podemos rápidamente salirnos de la víctima, podemos rápidamente trascender la mirada del personaje. Y además empezamos a darnos cuenta que todos esos conflictos que se presentan en nuestra vida con la finalidad de que la historia avance, como decíamos, esto es teoría narrativa básica, empieza a apreciarse desde otro lugar. Es decir, el conflicto se toma como evolución. Es decir, nosotros cuando estamos, por ejemplo, en un conflicto determinado que se presenta en el plano del cuento con una finalidad que es capitalizar ese aprendizaje, cuando nosotros no somos conscientes, ¿qué queremos? Resolverlo en este plano, pero no llevamos la conciencia a este. Voy a dar un ejemplo muy claro. Imaginen una persona que en este plano le diagnostican una enfermedad gravísima, ¿no? Una enfermedad no es otra cosa que una distorsión, pero bueno, en este plano le llamamos enfermedad. Esta persona, ¿qué va a pasar? Va a querer curarse. Generalmente cuando no estamos reconectados queremos curarnos, queremos sanar, pero aquí, en el plano del cuento. Es decir, queremos sanar, ¿para qué? Para vivir más años en esta vida, porque le tememos a la muerte, le tememos a todo lo que significa este no tiempo lineal que es el que experimentamos en este plano dimensional. Entonces, cuando la persona quiere sanar en el plano del cuento, pero no lleva la intención de sanar al otro plano, al plano verdadero, a la trama energética de la realidad, lo que sucede es que
Quizás sana, no sana, vive más años o parte, pero no está capitalizando ese aprendizaje. Es decir, que en la siguiente vida, cuando siga escribiendo la historia, en el siguiente capítulo no habrá evolución narrativa. Digamos que si la persona no capitaliza el aprendizaje, el siguiente capítulo empezará, digamos, en el punto donde terminamos este. Cuando realmente se capitaliza el aprendizaje desde la trama energética de la realidad, sí que hay una evolución. Es decir, que en el siguiente capítulo vamos a comenzar reescribiendo o escribiendo esa nueva historia a través de ese nuevo punto, de ese punto de giro que es el que nos proporcionó la capitalización de la información que venía con esa enfermedad. Entonces, desde este punto de vista, podríamos decir que cuando la persona sana en el plano del cuento y también sana, es decir, que entendió, capitalizó, comprendió el para qué, el por qué se manifestó esa enfermedad en esta vida, se produce la reparación total y la reparación más esperada por todos nosotros. Es decir, sanamos en el plano del cuento, pero también entendimos, reparamos kármicamente, evolucionamos de acuerdo pues a la narración del viaje del alma. Cuando nosotros solo sanamos en este plano, en el plano del cuento, pero no sanamos aquí abajo, en la trama energética de la realidad, es decir, no hay una comprensión, no hay una reparación kármica, sino que los hilos siguen igual que con las mismas coordenadas energéticas que como vinimos a esta encarnación. Es una sanación provisoria, por decirlo de algún modo, es decir, no capitalizamos ese aprendizaje, es decir, que en la siguiente encarnación el aprendizaje estará intacto para ser trascendido y comprendido. De modo que este tipo de reparación, que es la reparación que buscamos todos cuando no estamos reconectados, bueno, sí, sirve. ¿Por qué? Porque vamos a vivir 5, 10, 20, 50 años más, pero si no hay un aprendizaje verdadero, no sé si verdaderamente sirve o tiene algún sentido. Bueno, estamos hablando en términos gráficos. Obviamente todo sirve, todo es precioso y todo es divino. Es difícil, al hablar es difícil salir de las categorías. La tercera resolución podría darse, imaginen que la persona no sana, es decir, que parte, sin embargo, sí en este plano, en el plano de la trama energética de la realidad, hizo una reparación genuina, es decir, que comprendió el para qué se manifestó esa enfermedad en esta vida y de algún modo al capitalizar esa información se produjo una evolución de acuerdo al viaje del alma. Evidentemente la mejor resolución sería la primera, sanar en todos los planos y bueno, disfrutar también más de este plano dimensional, de nuestros seres queridos y siempre, evidentemente, cuando trascendemos un acontecimiento tan importante como puede ser una enfermedad, nuestra perspectiva cambia y los años que sigamos viviendo son años que se vivencian con mayor conciencia y son años en donde volvemos a recordar de qué se trataba el verdadero plan de vida. Así que realmente trascender una enfermedad en este plano dimensional, sanando en la trama energética de la realidad, es altamente productivo en términos de labor, de propósito del alma, porque empezamos a vivir con esos ojos reconectados. Sin embargo, cuando se produce esta sanación, es decir, entendimos, sanamos a nivel álmico, pero bueno, el cuerpo decide partir, ¿no? Porque también forma parte del plan, también se produce una reconexión que veremos manifestada en otra vida. Entonces, la propuesta es que recordemos que la verdadera sanación, la verdadera reparación, deberíamos buscarla en este plano, en el plano de la trama energética de la realidad. Si eso repercute de manera positiva en el plano del cuento, genial, maravilloso. Si no es así, no pasa nada. Nos vemos en la siguiente vida. Gracias, gracias, gracias. Karina Zarfino, en pos del proyecto de reconexión humana.